Tomar una fotografía es hacerle trampa a Cronos, es poder ser el amo y señor del tiempo, es traer a lo físico, a lo pictórico, un relato que de otro modo solo podría ser mal explicado a través del lenguaje, es retratar lo inefable. Pero, ¿qué tiene que ver Taiwán, una cámara fotográfica y las vidas de miles de personas en Colombia? Bien, quédense para averiguarlo. Este video nace de la curiosidad de desentrañar todos los misterios que esconde la historia de la cámara Premiere BF580. Para comenzar, me gustaría que definiéramos qué es un objeto. Los seres humanos somos seres de herramienta. Hacemos uso de lo material y lo ideal que nos rodea para darle una explicación al mundo. Como diría Claudio el Ciego, el hombre construye su propia fortuna. Así, existe entonces en nuestra especie una necesidad imperante por explicar todos los eventos que nos rodean, retratarlos, recordarlos e inmortalizarlos, para luego poder trabajar sobre ellos, y alterar así la forma en que concebimos la realidad. Animales simbólicos, como fue explicado por Keisher, capaces de hacer una síntesis de contenidos para traer del plano imaginario, de las ideas, a lo material nuevas herramientas. Entonces, un objeto puede ser entendido como una herramienta que parte de una idea. Por tanto, para poder encontrar en ellos una historia, un sentido, es necesario hacer una revisión profunda del contexto, tanto de creación como de uso. La historia de un objeto está marcada por sus predecesoras. Por esta razón, ahora hablaremos de la cámara fotográfica. La imagen pictórica nos ha acompañado desde nuestro amanecer como Homo sapiens. Sin embargo, no fue hasta que fueron observados, analizados y aprovechados los materiales capaces de absorber la luz que fue posible comenzar a hablar de fotografía, un arte que con algo más de 200 años ha cambiado para siempre la manera en cómo entendemos al mundo. Siendo originalmente un objeto de estudio para Humphrey Davy y Thomas Wedgwood, filósofos naturales parte de la Real Institución de Gran Bretaña, a fines de 1700 estos dos autores estuvieron dedicados a observar cómo ciertos materiales reaccionaban a la luz, desarrollando una protocámara fotográfica. No sería hasta que Louis Daguerre, con las notas del recién fallecido Nicéphore Niépce, quien había experimentado con cloruro de plata para generar resultados fotográficos interesantes, desarrollaría el método que llevaría la fotografía a ser altamente popular. Este implicaba la mezcla de humos de yoduro de plata, en un espejo también de plata ionizado, que luego debía ser cuidadosamente iluminado para lograr una placa en negativo que bajo un proceso de exposición a humos de mercurio quedaría completamente fija. Daguerre presentaría su invención ante la Academia de Ciencias francesa en 1939, denominándola daguerrotipo. Muchos científicos estaban fascinados con ella, y William Fox Talbot experimentaría mucho más allá, dando lugar al papel negativo translúcido que podía utilizarse para hacer varias revelaciones al ser fijado con tiosulfato de sodio. Este proceso sería denominado calotipo y daría lugar a una mejor calidad en las imágenes. Pasarían los años y con ellos se desarrollarían más y mejores métodos para realizar la obtención de fotografías a color, gracias a que el físico James Clerk Maxwell, quien previamente había unificado el concepto de electromagnetismo, experimentó con la fotografía, fue desarrollado el método denominado aditivo cromático, que tomando 3 fotografías distintas con coloraciones, daba lugar a una en color. Esta fue la base para el desarrollo del Kodachrome, método para tomar fotografías y videos que fue utilizado hasta antes de la llegada de las cámaras digitales. Finalmente, y con la explosión de la segunda revolución industrial, las cámaras comenzaron a ser distribuidas por todos los rincones de Europa y Estados Unidos, comenzando a llegar a lugares remotos como Latinoamérica. Un arte de científicos. Para discernir históricamente a priori eso que trae o falla al traer un nuevo objeto de conocimiento a ser, como Foucault argumentaría alguna vez, es necesario observar parte del umbral de condiciones que dan forma a nuestra modernidad. Douglas R. Nicol. Teniendo este trasfondo científico históricamente, es claro por qué esta disciplina estuvo tanto tiempo encasillada como un problema científico y no como una disciplina artística seria, más aún con el elitismo que existe y existió durante el siglo XX en la academia. Es por ello que datar la fotografía como un arte es una empresa harto complicada, pues los registros que existen son más empíricos y menos académicos, siendo ellos manuales o compilados con poco rigor,
cuesta dar un tiempo y lugar exactos de cuándo o cómo fue entendida como un arte. Aún con ello, autores como Paul Strand, ya en 1917, dentro de su trabajo Fotografía, decían: a diferencia de otras artes que son realmente antifotográficas, esta es, objetivamente, la esencia primordial de la fotografía. Su contribución es, asimismo, su limitación. El potencial total de un medio está sujeto a la pureza de su utilización. Dando cuenta de cómo era difícil poder catalogar a la fotografía como un arte bruto, pero de cualquier forma merecía recibir esta denominación. La sociedad, la fotografía y la capacidad adquisitiva. La industrialización convierte en máquinas para solucionar problemas a los objetos en una gran escala. Hace que junto con la investigación y el desarrollo, más personas tengan acceso a elementos que de u otro modo serían inaccesibles para el grueso de la población. Ese fue el caso de la cámara, que poco a poco pasó de ser un objeto de lujo a convertirse en parte de la cotidianidad de las personas. En los años 70, poseer una cámara fotográfica en Colombia era un lujo que no muchos podían darse. Para guardar los recuerdos familiares, era entonces necesario asistir a un estudio fotográfico. Allí podíamos tomar fotos de bautizo, primeras comuniones, matrimonios y las fotos familiares. Jonathan Jones, en un artículo para The Guardian en 2015, menciona que las fotografías antiguas mantenían un gesto serio, reflexivo, que recuerda a las pinturas realizadas por Rembrandt. No porque hicieran parte de una sociedad triste o deprimida, sino porque tomar una fotografía era un evento único, no era común tener acceso a este, daba pie a la reflexión y a la solemnidad, lo cual, pese a tener una diferencia temporal marcada, resulta ser una hipótesis plausible y aplicable al contexto de los años 70 del siglo XX. En nuestra geografía, más aún teniendo en cuenta la baja capacidad adquisitiva de las familias de medios recursos en la época. Finalizando los años 70, poder retratar el día a día teniendo la cámara fotográfica era bastante costoso, porque había que invertir en el rollo, en el flash y además pagar el revelado de las fotografías. Solo hasta 1983, que llegó Foto Japón a Colombia, empezaron a bajar los precios. Sin embargo, para ocasiones especiales, para ir a la iglesia, generalmente allí encontramos fotógrafos que eran los que guardaban esas imágenes. Dentro del artículo Se acabó el rollo del Museo Nacional nos es narrado el cambio que existió en la costumbre de tomar fotografías y retratos después de los años 70, instaurándose en la cultura. Además, fue posible dar lugar a nuevas y distintas formas de tomarlos, llevándolos a un plano más artístico. Esto denota que al hacerse más común la tendencia de las cámaras por parte de un público, fue posible comenzar a desarrollar exploraciones artísticas de una forma mucho más marcada. En los años 80, gracias a la evolución de la tecnología, las cámaras se volvieron más compactas y tenían incluido su flash. Eso bajó muchísimo los costos y permitió guardar mucho más fácilmente los recuerdos. Sin embargo, aún en ese momento se dependía del laboratorio fotográfico y de las decisiones del laboratorista para tener las fotos. Él era el que decía y decidía cuáles fotos se imprimían o se revelaban y cuáles no. Cuando uno ya tenía mucha habilidad en la fotografía, ya se había engomado, tomaba muchas más fotos a pesar del costo de los rollos que aún seguían siendo altos y se hacía amigo del fotógrafo y de la persona que revelaba los rollos. Eso hacía que el revelado fuera más barato. Además, si llevabas muchos rollos, también eso te bajaba los costos, porque te consideraban fotógrafo profesional y a ellos les cobraban a un costo diferente los revelados. Esto facilitó mucho las cosas. La gente empezó a guardar mucho más sus recuerdos, aunque ir a recoger las fotos al laboratorio era algo emocionante, porque no teníamos tan claro como ahora qué iba a aparecer en esas fotos. Era una emoción indescriptible. Existe un impacto interesante en la democratización del acceso a objetos como la cámara fotográfica. Es posible observar tanto en los artículos mencionados como en lo que dice mi mamá, la importancia que tenía la escasez. Tomar una foto era un evento trascendental. Revelarlo era algo emocionante y tener la posibilidad de inmortalizar los recuerdos es inherente a la condición humana.
Traer de lo ideal a lo material algo de propia autoría es pelear contra el tiempo y la naturaleza, pues permite recordar más allá de las limitaciones orgánicas. Es, como diría Freud en El malestar de la cultura, ser dioses con prótesis. Taiwán, la fábrica materializadora de los sueños. El trabajo en la producción en masa después de la segunda mitad del siglo XX se mudó a Oriente. Gracias a ello, un país hasta ese momento totalmente agricultor, golpeado por el crecimiento de imperios, comenzaría a crecer de manera acelerada, y la producción de cámaras fotográficas sería uno de los ejes principales en su historia. La historia de Taiwán es un poco complicada, pues se trata de un país que de manera similar a Latinoamérica y África, comenzaría a ser una nación libre desde hace muy poco. En el siglo III, después de la Era Común, un emperador chino exploraría la isla aledaña a su imperio, concluyendo que esta no era para nada importante, por lo cual la dejaría en paz. Pasarían los siglos y la población pasaría de ser solo aborígenes a tener algunos pescadores japoneses y desertores chinos. Así, en 1600 muchos países pondrían su atención sobre la isla, tomando control sobre la misma los germanos, quienes aumentarían su población hasta la toma de la isla por parte de la dinastía Qing en 1644, pasando por un par de conflictos con los europeos que dejarían finalmente a Taiwán como parte del imperio chino. Desde entonces, desarrollarían por alrededor de 200 años una identidad cultural arraigada a quienes recién los habrían dominado. Esta vendría a ser arrebatada por Japón, quienes en 1894 y en busca de ampliar su imperio tomaron la isla. Pese a la resistencia de los taiwaneses el 8 de noviembre, terminarían ultrajando y forzando a sus habitantes a creer sus creencias, hablar su idioma y destruir su cultura anterior. De este modo, pasarían 40 años, y al término de la Segunda Guerra Mundial, Taiwán volvería a ser parte de China, pero esta vez, y dada tanto la inestabilidad social del imperio como su maltrato hacia la isla, terminaría junto con los líderes chinos perdedores en la guerra civil por separarse completamente de la República Popular de China en 1947. Esto a causa del siniestro perpetrado el 228, 28 de febrero, fecha en la que los soldados asesinaron a sangre fría a una viuda que estaba haciendo contrabando. Desde entonces, Estados Unidos, con sus políticas intervencionistas en contra del comunismo, defendió, por intereses políticos claro está, a la isla, que hoy día se rehúsa a ser parte de la República Popular China, siendo ahora un país democrático. El gran cambio. 1975 sería entonces el año más importante para la historia de Taiwán en los años recientes, pues tras la muerte del generalísimo Chiang Kai-shek, el 8 de abril, el entonces vicepresidente tomó el mando por decisión unánime, comenzando un plan económico que aprovecharía el intervencionismo estadounidense para hacer de Taiwán una potencia mundial. Destinando 3.630 hectáreas de territorio nacional para la industria, un presupuesto de $500 millones para energía eléctrica, Taiwán comenzaría a crecer por exportaciones un 5% durante la segunda mitad del año, y entonces comenzaría su reinado de producción con el objeto insignia, la cámara fotográfica. De este plan de crecimiento económico en el año 1983 nacería Premier Camera Ltd., una pequeña industria que producía cámaras a bajo costo, eliminando intermediarios como la publicidad, teniendo la seguridad de que el boca a boca sería suficiente por la calidad de los productos. Se distribuiría en países de no muy altos recursos. Entonces saldría a la venta la cámara compacta de 35 mm Premier PC30. Muchos de los diferentes países de Latinoamérica obtuvieron estas cámaras, estando presentes en Argentina, Paraguay, México y lógicamente Colombia, donde poco a poco la marca se hizo un nombre, trayendo consigo más y mejores modelos, dentro de ellos la Premier BF580. Estando disponible en latitudes tan lejanas, Premier ganó un nombre que ha ido desapareciendo con el paso de los años y el surgimiento de cámaras tanto digitales como posteriormente los smartphones, que cambiaron completamente el panorama de consumo respecto a la fotografía, al que Premier tristemente no pudo acostumbrarse. Así, en 2006, habiendo permitido a miles de personas la posibilidad de poseer una cámara fotográfica, Foxconn, un conglomerado de empresas taiwanés, hoy productor de empresas de la talla de Apple, Sony y Microsoft, la adquiriría, dejando apenas unos registros en la bolsa de valores de la compra. Síntesis: la conjunción de las latitudes. Con todo esto surge la pregunta: ¿cómo pueden relacionarse tantas historias, personas y lugares?
¿De qué forma intervienen las ideas y el potencial de la humanidad en la historia que queda escrita? La labor de la escritura es dar lugar a una conexión extemporánea con alguien que fue y que muchas veces ya no es. En cierto sentido, y dentro del marco de la semiótica, el autor debe morir con la obra, es decir, ella debe hablar por sí misma. Aun con ello, las personas que dieron parte de su vida para construir un tramo de esta historia merecen estar inmortalizadas, pues finalmente marcaron la vida de otros e hicieron de esa minúscula cantidad de tiempo que estuvieron con vida algo que para muchos otros valió totalmente la pena. Es de ello que se nutre la humanidad, de estas historias, de estas personas que hacen, que observan y que actúan, que, como dijo Newton, están parados sobre hombros de gigantes, para hacer que el conocimiento y la manera de descubrirlo, de aplicarlo y vivirlo sea más ancha y profunda un objeto a la vez. Aun con ello, estos nombres, estos grupos y estas maneras de ver el mundo se perderán en algún momento en la infinidad del tiempo y en nuestro caso, en la infinidad de información que hoy día nos es expuesta en Internet. Con la lejanía temporal y geográfica, hoy agradezco a todos aquellos que hicieron posible este objeto mágico, a quienes lo hicieron famoso y a los trabajadores de la industria que hicieron posible vivir la existencia del mismo, todo ello sin olvidar todos los siniestros que tuvieron que vivir, que hoy se encuentran escondidos en los anaqueles de esta biblioteca infinita que es Internet. De esta forma, y con todo este trasfondo histórico, llegamos al punto álgido de la historia, donde Elida, mi madre, tras haber ahorrado un largo tiempo, estuvo en la capacidad de comprar su primer cámara fotográfica, una Premiere BF580, esa que fue el trabajo de la vida de tantos científicos, esa que también fue el resultado de años y años de resiliencia por parte de Taiwán, esa cámara que fue utilizada para cumplir un deseo, pues con ella tuvo la oportunidad de inmortalizar los recuerdos de una vida, de observar el mundo a través de un lente, de una manera única, que es el legado de muchas generaciones.